En este video vamos a explicar algunas operaciones que se pueden resolver con los vectores. Lo único que lo vamos a ver desde la perspectiva algebraica y para ello vamos a hacer referencia a lo que sería el plano cartesiano. Primero vamos a ver los vectores como coordenadas base. ¿A qué se refiere? Si en el plano cartesiano nosotros tenemos dos puntos, el punto A y el punto B, el punto A sería 2 en X, 1 en Y. Recordemos, tendríamos el eje X y el eje Y, eso no va a cambiar. Y en el punto B sería 5 en X y 5 en Y. Ahora bien, si a partir de estos dos puntos trazamos un vector desde A hasta B, es decir, A sería el punto inicial y B el punto final, entonces para determinar, ese sería el vector AB. Para determinar las coordenadas base de este vector vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a identificar las coordenadas de A y de B. Las coordenadas de A sería 2 en X y 1 en Y. Recordémonos que acá siempre tenemos coordenada para X, coordenada para Y. Ahora para B sería 5 en X y 5 en Y. Una vez que tengamos ambas coordenadas, lo que vamos a hacer para determinar el vector AB sería al punto B restarle las coordenadas del punto A. Y acá, para no confundirnos, siempre vamos a respetar la posición de esos dos puntos. Recordemos que para este segmento dirigido, este punto sería el punto A sería el punto inicial y el punto B sería el punto final. Entonces, ¿por qué el punto B sería el punto final? Porque ahí prácticamente está señalando la flecha. Entonces, para hacer esta resta siempre será al punto final se le va a restar el punto inicial. Siempre vamos a respetar este orden. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir las coordenadas. En lugar de B voy a colocar las coordenadas y en lugar de A voy a colocar estas coordenadas. Nos quedaría las coordenadas para B 5,5 menos y las coordenadas para A que sería 2,1. Ahora lo que vamos a hacer es, porque acá tenemos un punto y otro punto, y para restar puntos se hace mediante las coordenadas con coordenadas. Por ejemplo, esa sería la coordenada X, esa también sería la coordenada X. Ellas dos se van a operar. Esa sería la coordenada y esa sería la coordenada Y. Ellas dos también se van a operar. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. La respuesta sería un punto. Siempre sería un punto. Pero nos quedaría la coordenada X con la coordenada X, que sería 5 menos este 2. 5 menos 2, coma. Ahora la coordenada Y con la coordenada Y, que en este caso sería 5 menos 1. 5 menos 1. Ahora, al resolver esta resta, nos daría la coordenada en X y al resolver esta resta nos daría la coordenada en Y. Entonces nos quedaría el vector AB sería igual a 5 menos 2 sería 3 y 5 menos 1 sería 4. Este sería para nosotros prácticamente el vector representado como coordenada base. ¿Y qué es lo que sucedería cuando tenemos un vector como este? Sencillo. Siempre que tengamos este vector base, ya estas coordenadas ya me representan a este vector. Entonces, estas coordenadas me van a representar a un vector. Vean, si yo ubico estas coordenadas en el plano, que sería 3 en X y 4 en Y, que estaría el punto. Desde el origen, recordemos que a este punto le llamamos origen. Desde el origen, nosotros vamos a trazar un vector que irá desde este punto origen hasta el punto que nos dio el resultado acá. Y a este vector se le conoce como el vector base, este vector. Siempre sería el mismo vector que este, lo único que ahora aquí ya lo tenemos representado como coordenadas. Esa es la gran diferencia. Y siempre que nos pidan representar un vector con coordenadas base, siempre vamos a hacer este proceso y vamos a utilizar
los dos puntos que nos den, porque siempre cuando nos pidan coordenadas base, siempre vamos a necesitar lo que serían esos dos puntos, el punto inicial y el punto final. Vean, ese sería entonces las coordenadas base que me representan a este vector. Y le vamos a llamar vector fijo. Ese sería el vector fijo porque, como ustedes se fijan, teníamos este vector y se trasladó hasta esta posición, tomando en cuenta que acá está fijo al origen. Todos los vectores fijos tienen su punto inicial en el origen y su punto final en el resultado que nos dé todas estas operaciones. Veamos otro caso. Ahora tenemos punto inicial acá, siempre es el mismo, lo único que ahora cambiaría, vean, ahora A sería el punto final y B sería el punto inicial. Por lo tanto, para determinar el vector fijo siempre va a surgir del origen. Para determinar el vector fijo, vean ahora tenemos el vector desde A hasta B. Entonces, siempre obtenemos las coordenadas, eso no va a cambiar, pero para determinar ahora las coordenadas para este vector, vean lo que va a suceder. Lo que sucedería sería que al vector final, perdón, al punto final que sería A, le vamos a restar el punto inicial que sería B. Al punto final le vamos a restar el punto inicial, tal y como lo tenemos acá. Ahora voy a sustituir estos puntos. El punto A sería 2,1 menos de fórmula el punto B 5,5, tal y como está acá. Recordemos, las operaciones serían X con X, Y con Y. Por lo tanto, me quedaría, para resolver la resta, a 2, bueno, en la respuesta vamos a tener un punto. Entonces, a 2 le restamos 5, eso me quedaría 2 menos 5, coma, ahora con Y y Y, a 1 le restamos de fórmula 5, me quedaría 1 menos 5. Al resolver eso, y acá tengamos mucho cuidado con los signos, en los signos me quedaría 2 menos 5 sería menos 3 y 1 menos 4 sería, 1 menos 5 sería menos 4. Entonces, este sería el vector fijo porque depende de las operaciones que hicimos acá. Y para graficarlo, siempre vamos a partir del origen y vamos a ubicar este punto. Este punto estaría menos 3 en X y menos 4 en Y, por acá. Ahí estaría, vean, y ese sería el vector BA. Lo único que ese vector BA ya tiene coordenadas fijas de un vector fijo. En cambio, este vector tiene dos puntos y esos dos puntos lo representarían. Pero para representarlo como vector necesitamos estas coordenadas del vector fijo. Ahora bien, los vectores asociados con las direcciones de los ejes coordenados cartesianos, es decir, x, y, recordemos que un vector, como lo habíamos visto anteriormente, el vector AB se representaba por dos coordenadas, por ejemplo 3,4, y el vector BA se representaba por dos coordenadas también, que eran menos 3, menos 4. A eso se refiere esta parte, que los vectores se pueden asociar a las direcciones de los ejes cartesianos. Vean, ese sería 4 en X, perdón, 3 en X, 4 en Y, y ese sería menos 3 en X y menos 4 en Y. A eso se refiere esa parte. Ahora bien, acá vamos a ver algo, otra anotación. Por lo tanto, se designan por I, vean este símbolo, I y J respectivamente. Es decir, otra forma de representar a los vectores es en base a esos símbolos. Para ello, también si se trata de un plano en tres dimensiones, X, Y, Z, se designan por
I, J y K. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros tenemos un vector que se representa con coordenadas x, y, por lo tanto, este vector, utilizando esta notación, se puede representar como el vector u es igual a i más j. Así se puede representar. O si tenemos un vector en tres dimensiones, es decir, x, y, z, este vector se puede representar como sería, sí, u tendría que ser igual a i para hacer referencia a la x, más j para hacer referencia a la y, más k para hacer referencia a la z. Entonces, esa sería otro tipo de notación que se puede utilizar para representar vectores. Los vectores cartesianos permiten expresar analíticamente los vectores por medio de sus componentes cartesianas. Vean, cuando utilicemos esta notación de i, j y k, sería para nosotros una notación analítica de vectores. Y cuando tengamos una notación de x, y, sería la notación cartesiana, así lo vamos a llamar. Ejemplo. La expresión analítica del vector, vean, si tenemos este vector, es en notación cartesiana o coordenadas cartesianas. ¿Cómo lo vamos a expresar en notación analítica? Sencillo. En notación analítica me quedaría siempre el vector u sería igual, en este caso, este valor le corresponde a x, entonces analíticamente será menos 2i con este símbolo. Ahora este valor le corresponde a y, analíticamente será más 3j. ¿Por qué más 3j? Porque acá tenemos signo más, entonces aquí me quedaría más 3j. Y así quedaría representado de forma analítica. Tenemos el otro, el vector w sería igual a 0, menos 6. Tengamos cuidado con los ceros, porque en la forma analítica suele pasar lo siguiente. Primero, recordemos que esa sería la coordenada para x y esa es la coordenada para y. Significa que el vector en forma analítica me quedaría w es igual 0, que sería en x acá, pero aquí sería para y, 0i menos, ¿por qué menos 6? Porque acá tenemos menos 6 y como acá le corresponde a y, aquí nos quedaría j. Ahora bien, ese 0i muchas veces se suele eliminar, entonces nos quedaría lo que sería que el vector w es igual a menos 6j. ¿Qué es lo que vamos a entender con esto? Siempre que nos quede 0i por acá, se puede eliminar y nos quedaría solo j, o viceversa. Imagínense que el vector w nos hubiese quedado como menos 6i más 0j. ¿Cómo me hubiera quedado? Pues en este caso se eliminaría j y me quedaría solamente menos 6i. Pero tengamos mucho cuidado con una situación que suele suceder. ¿Cuál es la situación que suele suceder en algunos casos? Cuando convertimos de notación, en este caso, analítica a cartesiana, se nos olvida lo siguiente. Imagínense que tengamos un vector z en donde se diga que tenemos menos 4j. Si acá tenemos menos 4j, significa que inicialmente j estaba de esta manera. Como no aparece i, pero i tiene que aparecer, significa que teníamos 0i menos 4j. Nunca debemos dejar que se nos olvide que cuando una letra de estas, ya sea i, j o k, no aparezca,
en un vector significa que inicialmente tenía 0 y que por eso es que no aparece, por lo que sucedía acá. Entonces tengamos mucho cuidado con estas situaciones. Veamos entonces, vamos a borrar esto. Vamos a continuar. Tendríamos en este caso el siguiente. El vector v sería igual a 4, menos 3, 2. Acá tengamos cuidado porque ya tenemos una terna. Eso ya no es un par ordenado, eso es una terna ordenada. Porque ya tiene 3 coordenadas. En este caso la primera sería para x, la segunda para y y la tercera para z. Pero vean como aparece una coordenada más, significa que vamos a agregarla acá, nada más. Entonces, ¿cómo me quedaría? Nos quedaría que el vector aquí sería v, no w, el vector v es igual a, para x es 4, entonces aquí sería 4y. Para y es menos 3, entonces acá sería menos 3j. Para z sería 2, positivo, entonces acá sería más 2 y le agregamos la k. Eso es todo lo que tendríamos que hacer. Veamos el siguiente, tenemos el vector z, sería en este caso menos 3, 0, 8. Tenemos una terna siempre, significa que aparece x, aparece y aparece z. Por lo tanto acá, ¿cómo me quedaría el vector? Nos quedaría, para x sería menos 3y, para y sería 0, es decir, más 0j. Nunca nos olvidemos de estos signos. Si no tiene signo, acuérdense que le vamos a poner el signo más. Ahora, para z, que sería 8 positivo, acá nos quedaría 8k. Pero vean qué sucede aquí. 0j lo podemos eliminar porque sería 0. Entonces nos quedaría únicamente que z en forma analítica, el vector z en forma analítica sería menos 3i más 8k. Tengamos cuidado en el sentido que si en la forma cartesiana tiene un 0, significa que en la forma analítica también sería 0 y en esta forma analítica se puede obviar, pero en la forma cartesiana no. En la forma cartesiana tengamos mucho cuidado porque acá no aparece la j. Significa que j sería 0 y j a quién le corresponde? Le corresponde a y, entonces en el par ordenado en y deberíamos de tener 0.